El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el paisaje de tonos dorados y anaranjados. El aire era denso, cargado de polvo, y la inmensidad del terreno parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. No había ruidos de ciudad ni voces ajenas, solo el murmullo del viento que rozaba la superficie del suelo. En ese escenario, un grupo de hombres emergió en silencio, como si cada paso que daban formara parte de un plan cuidadosamente trazado. Caminaban con determinación, observando a su alrededor con la atención de quienes saben que cada detalle importa. Sus miradas escrutaban el terreno, buscando señales, rastros, indicios de lo que allí había sucedido antes de su llegada. Nada era casual. Cada gesto era una forma de leer la historia escrita en la tierra. Uno de ellos se agachó y tocó el suelo con la palma de su mano, levantando un pequeño puñado de polvo que se escurrió entre sus dedos. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Estaban en un lugar donde la naturaleza y el tiempo habían dejado huellas que debían ser descifradas. A su alrededor, el silencio era profundo, casi reverencial, como si el propio paisaje guardara secretos que se negaba a revelar fácilmente. La escena comenzó a cobrar vida cuando aparecieron las primeras herramientas. El metal brillaba bajo la luz del sol mientras era sostenido con firmeza. No se trataba de armas ni de objetos decorativos, sino de instrumentos de trabajo, extensiones de la voluntad humana que transformarían aquel espacio. Con cada golpe, con cada movimiento, el terreno respondía. El polvo se levantaba, las piedras se movían, y lentamente lo invisible comenzaba a hacerse visible. Los hombres no trabajaban solos. Había entre ellos una coordinación tácita, casi instintiva. Uno cavaba, otro observaba, otro sostenía con precisión. Ninguno hablaba demasiado. Sus acciones eran el lenguaje con el que se entendían. El esfuerzo compartido los unía, y poco a poco, el trabajo dejaba de ser una simple tarea para convertirse en una misión colectiva. El sudor corría por sus rostros, mezclándose con el polvo que cubría sus mejillas. Sin embargo, no había queja. Solo la mirada fija, el cuerpo tenso y el ritmo constante de quienes saben que cada minuto cuenta. Las cámaras que los seguían no solo registraban sus movimientos, sino también el espíritu que los impulsaba. Cada respiración entrecortada, cada pausa breve para recuperar fuerzas, era parte de la narrativa que se estaba tejiendo. Con el paso del tiempo, comenzaron a revelarse los frutos de su labor. Allí donde antes había un terreno llano y sin forma, ahora emergían estructuras, restos, fragmentos que hablaban de historias pasadas. Era como si el suelo se abriera para contar su secreto a través de manos humanas. Los protagonistas se detenían a observar lo descubierto, intercambiaban miradas cargadas de asombro y respeto. Lo que tenían antes y no era solo materia, era memoria. A mitad de la jornada, el ambiente cambió. El sol estaba más alto, el calor más intenso, y la fatiga se hacía evidente en sus cuerpos. Aún así, no cedieron. Sus movimientos parecían más firmes, como si cada hallazgo renovara sus fuerzas. El cansancio se convertía en motor, y la certeza de que estaban reconstruyendo un fragmento de historia les daba la energía necesaria para seguir adelante. En el clímax de su búsqueda, la cámara mostró sus rostros de cerca. Allí estaban, marcados por el esfuerzo, por la tierra y por la determinación. Sus ojos reflejaban algo más que cansancio. Reflejaban orgullo, reflejaban la certeza de estar participando en algo trascendente. Era el instante en que todo el trabajo cobraba sentido, en que el polvo y el sudor se transformaban en descubrimiento. Finalmente, la jornada comenzó a cerrar su ciclo. El sol descendía lentamente, tiñendo otra vez el horizonte con colores cálidos, pero ahora el paisaje ya no era el mismo. Lo que antes era solo tierra ahora mostraba huellas claras de intervención humana. Los hombres, exhaustos, se detuvieron por un momento a contemplar lo logrado. Respiraban profundo, miraban el resultado y, sin necesidad de palabras, sabían que habían cumplido su misión. El último plano los mostró alejándose, caminando con pasos lentos pero firmes, dejando tras de sí el rastro visible de su esfuerzo. El viento volvió a recorrer el lugar, levantando el polvo, como queriendo cubrir nuevamente lo que había sido revelado. Pero ya nada podía borrar lo que había ocurrido. La historia había sido recuperada, y el paisaje llevaba ahora la marca de quienes se atrevieron a desentrañarla. Así terminaba el relato, con la certeza de que cada jornada es un capítulo dentro de una historia mayor, y que lo que para algunos es solo tierra y piedras, para otros es memoria, vida y legado.
The antelope collapsed after the fatal bite. Its last breath dissipated into the scorching sun of the steppe. The primitive man approached, his eyes filled with surprise and determination. He bent down, using a crude stone to cut the meat for the first time. Each slash not only provided him with food today, but also marked a turning point in the evolution of mankind. The prehistoric man, carrying a small prey, returned to his fallen comrades beside the antelope carcass. He stood still, his eyes filled with loss, then bent down to shake them, helpless before his cruel fate. Next to the bloody corpses of his friend and prey, he sat staring into the distance, carrying with him the loneliness and tragedy of the harsh steppe. During the harsh hunt, the primitive man hid behind the rock, waiting for the opportunity. The eagle and the hyena fought over the carcass, but he quickly rushed out with primitive weapons. Although he was weak against nature, his courage helped him snatch the life, continuing the dangerous journey of survival.